Hoy quisiera compartir una historia, y no una historia propia. Dentro de las condiciones en que la vida se lleva, podríamos reconocer ciclos. Y los ciclos son marcados por muchas cosas, por tiempos, por eventos, por condiciones. Por ejemplo, los ciclos de la primavera, verano, otoño, invierno, bueno, son las condiciones climáticas de alguna forma o relativas al sol las que nos hacen ver esos ciclos. Los ciclos lunares, bueno, las condiciones de la luna, cómo está presente en el cielo en una forma o en otra, o la distancia o la forma en que se presenta con relación a la Tierra. Y podemos reconocer ciclos temporales que el ser humano ha marcado a través, por ejemplo, los del tiempo, los años, los meses, las semanas, los días, las horas, los segundos, pero son cíclicos. O sea, cada semana hay un lunes, cada semana hay un martes, cada semana hay un domingo, cada año hay un enero, un febrero, un marzo, un diciembre. Cada año relativamente una estructura similar. De alguna forma también lo relacionamos unos con otros. Relacionamos los ciclos temporales con los ciclos con ciertas condiciones o de otras formas o maneras que reconocemos los ciclos, pero todos los relacionamos y al final de cuentas hacemos una relación muy cercana al tiempo. Se le ha dado un valor muy significativo al tiempo, al punto que incluso todo se quiere temporalizar. O sea, ¿cuánto tiempo tiene esto? ¿Cuánto tiempo tiene lo otro? ¿Cuánto tiempo tiene aquello? Y que todo lo que hemos medido a través del tiempo. De hecho, la forma en que medimos incluso la velocidad relativa al tiempo. La forma en que medimos, por ejemplo, un punto exacto en el espacio para predecir la aparición o la permanencia de algo, es una correlación entre el espacio y el tiempo. O sea, hace que el tiempo ha tomado en la historia de la vida un punto muy importante donde tenemos que darnos cuenta que tendemos a temporizar todo, donde hasta no hace mucho el tiempo no era tan relativo como hoy es de una forma pues más arbitraria. O sea, aunque no lo es, pero se ha convertido ya en una relación tan directa con ciertas condiciones del tiempo. Anteriormente, la forma en que se relacionaba el tiempo era astronómicamente o astrológicamente. O sea, astronómicamente o astrológicamente es pues la posición de los planetas o de los cuerpos celestes en el espacio o la relación que tenían con la influencia en el ser humano, con la influencia en los cultivos, con la influencia en varias cosas. Entonces esa era la relación temporal que existía. O sea, no era una relación temporal como tal, sino realmente la relación astrológica y astronómica. Astrológico me refiero es a, como digo, a la relación directa en cómo afectaba de acuerdo al valor que le daban al ser humano, y astronómica, bueno, en la posición de los cuerpos celestes en el espacio. De acuerdo a ello, el ser humano actualmente piensa y cree que siempre se han temporizado las cosas. No, como les digo, la forma de tiempo que ahora se ve, que ahora se tiene más arbitraria, es relativamente moderna. Antes ni siquiera existían la forma de medir el tiempo como hoy, con un reloj. Antes se medía, bueno, lo mismo, principalmente astronómicamente, o sea, la relación que había de la observación de los cuerpos celestes en el espacio. De acuerdo a ello, hoy por hoy queremos saber cuánto tiempo o qué edad tiene la Tierra, qué edad tiene el sistema solar, cuánto va a durar o cuándo se va a destruir, qué edad tiene la galaxia, qué edad tiene la creación por completo, con las teorías, por ejemplo, del Big Bang, y que si está en expansión, está en contracción, de acuerdo a la relación que se ve de cómo va la luz de una forma expandiéndose o retrayéndose, y empiezan con una bola de ideas que relativamente, híjole, no son como parecen, aunque así las vean, y que de alguna forma se relaciona incluso a ciertos beneficios tecnológicos, pero no son tan así como de alguna forma hoy se ven. Sin embargo, dentro de todo esto quiero marcar que la historia para el ser humano ha tomado una relevancia significativa. Anteriormente las historias para el ser humano no eran tan relevantes porque eran mucho más cortas. O sea, hace que generalmente como no había la comunicación como hoy la vemos, pues la gente tenía relativamente la idea de las historias de lo que pasaba en la comarca cercana, en el lugar,
en una área relativamente pequeña y para ellos ese era todo su mundo, pero no había una idea globalizada de alguna forma que hoy se tiene de lo que es la historia. De acuerdo a eso, el acceso a la información y a las historias era mínimo. De hecho, muchas de las historias, o como se compartían las historias, pues era a través de leyendas, a través de canciones. Esa las formas principales en las que se compartía, a través de cosas religiosas, y eran las principales historias que la gente sabía. Pero de ahí en fuera no había más historia. No había como ahora que todo, bueno, lo queremos temporalizar y todo tiene que ver con una historia, con un principio, con un fin, con un momento en el tiempo. ¿Y por qué digo todo esto? Bueno, porque para mí lo más importante, más allá de reconocer los tiempos, es reconocer los ciclos. Por ejemplo, si lo vemos así, podemos decir que hoy estamos empezando en enero el ciclo del año 2023. Y es un ciclo relativamente arbitrario porque la forma en que marcaron el comienzo del año pues no es realmente la más como clara o las condiciones como deberían de ser. Lo marcaron por condiciones más como arbitrarias, que a alguien se le ocurrió mover ciertas cosas, más que realmente algo que tenga que ver con una relación como antes, que era más, como les digo, astrológica, aunque lo más cercano o el fenómeno astrológico más cercano que hace referencia al comienzo del año es que en este tiempo, pero un poquito antes, no el 31, no el 31 de cómo se llama, de diciembre, ni el 1 de enero, sino antes, como el veintitantos, 20 algo, digo 20 algo porque depende del año, astrológicamente hay una variación, es el principio del sol. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Como es el principio del sol porque es cuando el día otra vez vuelve a tener más tiempo que la noche. O sea, todavía no tiene más tiempo, o sea, no es el día más largo del año, pero se voltea nuevamente. O sea, durante el año, si ustedes saben, podemos ver cómo el día va durando menos y la noche va durando más y luego se voltea y el día va durando más y la noche va durando menos. Entonces, ahora en diciembre se da ese cambio. Se da el cambio en que la noche empieza, aunque en ese mismo diciembre sea la noche más larga, el día de la noche más larga, al día siguiente cambia y es el comienzo de un día más largo y una noche más corta, aunque todas las noches son más largas que los días. Entonces el sol empieza como a resurgir, el sol empieza como a retomarse y por eso cercano ahí podemos relacionar astrológicamente, bueno, el comienzo del año, porque es una nueva vuelta solar, por decirlo de alguna forma. Aunque la vuelta de la solar, que representa la vida ya plena, ya el sol que da vida, pues es en la primavera. Bueno, y todo esto quiero hacer referencia nada más a los ciclos, ¿no? Que en otro momento podremos platicar un poco más profundamente de todo ello. Pero lo más importante de esta plática el día de hoy es que nos demos cuenta que hoy por hoy las historias son importantes y que las historias tienen que ver con ciclos. Y si nos preguntamos cuál es la historia de la humanidad, podríamos pensar que la historia de la humanidad pues comienza con los fenicios o de alguna forma en los libros y en ciertas cosas pues principalmente se habla de los fenicios, después de los griegos, romanos y así nos vamos hasta la actualidad. Y los fenicios tienen alrededor de 3,000 y algo de años, no llegan a 4,000, 5,000 y algunos de los egipcios o cosas más llegan a tener hasta 10,000 años y vemos 10,000 años de la historia de la humanidad, que los más años que hay más informes, más indicaciones, son alrededor de 5,000 años, 4,000 años, cosas así. Pero supuestamente el planeta tiene millones de años. Entonces, si lo vemos así, y la historia de la humanidad son 5,000 años más, son 10,000 años, en referencia a 10,000 contra los millones, pues no es nada. O sea, podríamos decir que el ser humano es un ser muy nuevo para este planeta. Ahora, bueno, podríamos decir, bueno, alguien podría decir, no, es que la historia de la humanidad comienza anteriormente con los neandertales y con la gente en las cavernas, o cuando no sé, de algún primate se convirtió en hombre. Bueno, muchos podrían hablar de eso y pensar que la historia de la humanidad comienza ahí. Otros en una religión podrían pensar que la historia de la humanidad empieza con Adán y con Eva. Pero lógicamente no hay una claridad en esa historia. O sea, no hay una continuidad lógica que nos lleve hasta el día de hoy realmente.
Por ejemplo, si lo vemos con lo de los primates y la evolución hasta el ser humano actual, que habla, por ejemplo, principalmente el promotor de ello fue Darwin, pues no es así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque incluso hoy por hoy se sabe que muchos de la forma en que el ser humano iba evolucionando o marcando por la condición evolutiva que hizo una línea Darwin, coexistieron, o sea, vivieron en los mismos tiempos. Entonces no puede ser posible eso. Y también, como hemos dicho otras veces, si fuese así y podemos ser desde un primate hasta lo que somos hoy simplemente por una evolución, pues el ser humano se ha sacado la lotería quién sabe cuántas veces diariamente, porque en probabilidad es lo mismo. O sea, la evolución tarda significativamente un tiempo muy importante que en relación al tiempo que marcan esas condiciones no sería suficiente para que el ser humano se convirtiera en lo que hoy es. Entonces definitivamente hay cosas que no coordinan, que no en tiempo, en historia, no concuerdan. Entonces, podemos reconocer que la historia actual le falta un pedazo. O sea, no hay un principio de historia que podamos decir, ah, de aquí salió, pasó esto y llegó hasta acá. Es como si de los fenicios, los egipcios, por ahí, empezó la humanidad consciente, la humanidad con capacidades de construcción, de transformación, ¿verdad? Y de ahí hasta acá. Lógicamente, en estos ciertos lugares había seres más primitivos, más salvajes, sí, pero estamos hablando de una civilización ya consciente como la que hoy conocemos o las bases de la civilización que hoy conocemos. Entonces, faltan esos pedazos de historia. Si reconocemos eso y nos preguntamos, y también reconocemos, como estamos diciendo, que el ser humano tendría que sacar la lotería 20,000 veces diarias, por decir una cantidad exagerada, para poder ser lo que hoy es en ese pequeño lapso de tiempo, tenemos que darnos cuenta que algo está faltando y algo no está completo. Y ahí tenemos que darnos cuenta que la historia de la humanidad cíclicamente se ha repetido más de una vez. Entonces tendríamos que ser conscientes que no estamos viviendo la primera humanidad. Estamos viviendo algún ciclo de otras humanidades. O se hace que hoy por hoy estamos teniendo un ciclo nuevo de la humanidad actual, pero que esta humanidad en otros momentos ya ha existido, que cíclicamente ha llegado a un punto, ha colapsado y relativamente ha vuelto a empezar. Entonces, la historia de la humanidad que hoy parece inconclusa es porque le falta los otros pedazos cíclicos de las otras humanidades que han estado presentes y que hoy no reconocemos. Pensamos que hemos sido o somos la única humanidad que ha existido cuando no es cierto. Y prueba de ello, una prueba física, si así lo quieren ver, es que hay muchas construcciones antiguas, muy antiguas, más de 10,000 años, que están por toda la Tierra. Por ejemplo, la Tierra por completo está poblada de pirámides. No solo las pirámides en Egipto, perdón, o las pirámides que hay en México o en Sudamérica, no. En Estados Unidos hay muchas pirámides, cientos o miles. En Sudamérica, por Brasil, todo, hay muchas. En Asia está lleno, en Europa hay muchas pirámides. Lo que pasa es que la mayoría de las pirámides están bajo la tierra y muchos de los montes que ustedes ven como pequeños montes que hay en los lugares son pirámides que están tapadas por tierra, que ya son tantos miles de años que están ahí, que la tierra misma las tapó y salió vegetación y que a nadie les interesa o no les conviene que alguien las descubra o las vea. Pero sí, y ustedes pueden checar y hay pirámides por todo el planeta, abajo del agua, y todas las construcciones tienen pues, más de 10,000 años, muchos más de 10,000 años. Entonces, todo ello nos habla de que definitivamente ha habido una conciencia mayor en otros momentos. Por ahí se filtran algunas historias que están transversadas, unas, otras no tanto, de Lemuria, por ejemplo, que era el primer continente cuando tal los continentes no se separaban, y si ustedes juntan los continentes, embonan uno con otro como si fuera un rompecabezas. Por ejemplo, toda la historia que hay, por ejemplo, de la Atlántida, y ese tipo de condiciones nos hablan de otras humanidades, de otros momentos, de otros tiempos. Entonces, sí es importante llegar a ver y reconocer que no hemos sido la única humanidad, que somos la última humanidad hasta este momento, pero no la única, y que otras humanidades
han avanzado y han llegado a avances mayores incluso que lo que hasta ahorita hemos tenido. O sea, hace que todavía le falta a esta humanidad por avanzar significativamente. Y que desgraciadamente que aunque han avanzado más que lo que hoy podemos ver, han colapsado. Y al colapsar han tenido que volver a empezar. Y han colapsado porque no han trascendido el egoísmo, no han trascendido las condiciones de carencia, el instinto o su condición animal. O sea, aunque han avanzado más que lo que actualmente vemos, los ha seguido atrapando las condiciones totalmente de esta tierra, animales, por decirlo de alguna forma, instintivas, y que este ciclo nuevo lo que representa, pues es eso, es una nueva oportunidad de la trascendencia del instinto, una nueva oportunidad de la trascendencia de la conciencia y no caer en ese colapso, no caer en esa autodestrucción, no caer en esa condición donde todo se vuelve a derrumbar para volver a empezar. No todos los ciclos tienen que ser iguales. Son iguales en su inercia, son iguales a lo mejor en su condición primaria de energía, por decirlo de alguna forma, pero no son iguales en lo que pasa realmente. La tendencia sí, pero lo que pasa no tiene que ser igual, y menos cuando la voluntad está presente. O sea que, si hoy por hoy el ser humano despierta, no tiene por qué volver a repetir la historia de colapso. Puede repetir la historia en un sentido no de colapso, sino de la inercia misma del ciclo, donde termina algo, pero lo que termina puede ser, en vez de colapsar y terminar la humanidad, lo que puede terminar ahora es el egoísmo. Lo que puede terminar ahora son las condiciones instintivas o la prevalencia del instinto o animal que el ser humano lo ha llevado a colapsarse una y otra vez. Entonces, por eso es muy importante hoy por hoy realmente prepararnos y trabajar arduamente en la elevación de conciencia, en la trascendencia, para que la oportunidad que hoy tenemos de volver a elevar la conciencia a un punto de no caer en la autodestrucción, realmente se logre. Ahora, si no se logra, bueno, ya esperaremos otros miles de años para volverlo a vivir a lo mejor, si se vuelve a repetir los ciclos, porque también los ciclos pueden tomar cierto rumbo y cambiar, pero esperemos que este ciclo lo aprovechemos y que nos demos cuenta que no somos la última humanidad que podamos ser. Si colapsamos, a lo mejor va a haber otra humanidad nueva, pero tampoco somos la única. O sea, llevamos varios ciclos. Por ejemplo, los mayas hablan que esta es la quinta humanidad, el hombre del maíz. Entonces, ¿será la quinta humanidad o habrá más de 5? Ya no me quiero meter mucho en otro momento a lo mejor en cómo el ser humano se formó. Se ha permeado muchas ideas que yo creo que son más correctas de lo que parecen, de cómo el ser humano ha sido manejado genéticamente para lo que es hasta hoy por otros seres, que relativamente es así y lógicamente es más factible que esperar que la misma evolución lleve al ser humano a lo que es hoy. Pero pues sí, y esos seres viven 5,000, 6,000, 7,000 años, 3,000 años, viven mucho más tiempo y entonces eso nos habla también de cómo los ciclos de la humanidad en todo ese tiempo se da relativamente a la vida también de esos seres, donde el ser humano incluso antes vivía más años. Pero son otras historias, ¿no? Por ejemplo, en alguna de las historias del ser humano, en otros ciclos de los que ha vivido, no vivía solamente 70, 80 años, vivía 2,000, 3,000 años el ser humano también. Luego cambió a 1,500 años y ahorita solo 70 años. Entonces, pues la historia de la humanidad es increíble. Es más de lo que alcanzamos a recordar o a ver o lo que nos quieren mostrar. Pero para mí lo más importante de todo esto es hacerles ver y recordar que no tenemos por qué volver a repetir la historia una y otra vez, aunque cíclicamente esté la tendencia. Que definitivamente hoy por hoy los ciclos se repiten y estamos llegando al punto donde el ser humano llega a evolucionar, a cambiar, llega a despertar, pero también está muy fuerte la tendencia a colapsar. Y que yo espero que lo que podamos hacer en estos tiempos, lo que podamos permear, lograr, realizar juntos, de las bases y fundamente la oportunidad de ya no volver a colapsar, de que el ser humano lo logre esta vez y pueda trascenderse a sí mismo y pueda como humanidad vivir en su época de oro, en la mejor oportunidad y en las mejores condiciones
que realmente es lo que se merece. La felicidad, la plenitud, el bienestar, entender la vida realmente como es, lo maravillosa que es la vida y la maravilla que es la vida, yo creo que es algo que nos merecemos todos. Por lo tanto, por favor, está en cada uno de ustedes hacer juntos un mundo mejor. No volver a colapsar, no volver a repetir la historia. La historia no tiene que volver a repetirse. Bueno, vamos a hacer un ejercicio más adelante del instinto, cómo ir más allá del instinto. No traten de dominar el instinto. Si tratan de dominar el instinto les va a ganar. Se trata de trascender el instinto. Ir más allá del instinto sin pelear con él, ni tratarlo de dominar, ni tratar de luchar. Vamos a continuar con nuestro ejercicio. Vamos a trabajar con el instinto. Ya sabemos que trabajar con el instinto es fundamental y no debemos de permitir que el instinto nos gane. Vivir a través de la visión del instinto, pues es reconocer carencia, tener miedo, esforzarnos, batallar, porque al final de cuentas el instinto te muestra, entre comillas, en lo que debes poner tu atención, en lo que podría hacerte daño, pero es en lo que podría hacerte daño, que generalmente no te lo va a hacer. Pero ese podría, como tienes un ser de conciencia más compleja, te empieza a meter emociones, ideas, condiciones que te hacen estar a la defensiva, que te hacen cuidarte de esto, cuidarte de lo otro. Y sin darte cuenta, la vida empieza a ser áspera, difícil, carente. Pero no es que así lo sea, es que así te lo muestra el instinto. Si tú estás por encima del instinto y el instinto ya no está tan predominante en tu forma de ver la vida, empiezas a ver la vida realmente como es. Maravillosa es la vida en sí misma, pero el instinto te nubla de ello. Por lo tanto, vamos a ver a través de los ojos del amor, de la verdad, de la plenitud, y dejemos que el instinto ocupe su lugar. Digo, por algo lo tenemos, no hay que negar que el instinto es una herramienta, pero para cuando se necesite, no para vivir a través de él o de ella. Entonces, tenemos que ser conscientes que ya no somos solo un ser instintivo, que parte de nosotros o de nosotros hay un ser instintivo, pero de acuerdo a un ser de conciencia, el ser instintivo no debe predominar y que hasta ahorita ha predominado y que el ser instintivo predomine es lo que ha hecho que la vida sea difícil para ti. Vamos entonces a trabajar sobre ello y a darle menos prioridad o importancia al ser instintivo. Cerramos nuestros ojos un momento y con los ojos cerrados empezamos a ser conscientes del aquí y la ahora. Y al ser conscientes de este momento, somos conscientes que muchas cosas en la vida, más allá de una elección, decisión, de un gusto, tienen que ver con el instinto. Y el instinto nos muestra lo que debemos de hacer. De alguna forma o manera, todo aquello que debe de ser. O se hace para que no nos rechacen, para que nos acepten, para no sentirnos insuficientes, para poseer, para dominar. Y todo eso ahora lo reconocemos claramente que es instintivo, que eso no es el amor, que eso no es la conciencia, que eso no es lo que debe predominar o lo más importante. Por lo tanto, en este momento, con nuestro libre albedrío, tomamos la decisión consciente de priorizar la conciencia en sí misma y que el instinto no tenga tanta prioridad. Y nos decimos en nuestro interior, instinto, toma tu lugar, todo está bien, no hay nada de qué preocuparse, Dios se ocupa de mí, Dios se ocupa de mí, Dios se ocupa de mí. Por lo tanto, tú mantente ahí en tu lugar, atento para cuando podría pasar algo, pero no llevando mi vida. En este momento, tú ocupas tu lugar y tu lugar está presente para cuando se necesite. Pero la conciencia en mí ya no la nublas. La conciencia en mí prevalece. La conciencia en mí es lo que ahora rige mi vida. Y vemos como una luz brillante y radiante empieza a florecer y el instinto, como una sensación de protección o de insuficiencia,
empieza a decrecer, empieza a hacerse pequeño cada vez más y ocupa su lugar para cuando se necesite. No lo estamos negando ni nulificando, solo que tome su lugar para cuando se necesite. Y así lo hace sin resistencia alguna. Y prevalece entonces la conciencia plena porque ya ahora nada la nubla. Y la conciencia se siente o se ve como una energía radiante y brillante, como si te empezaras a expandir y no tuvieras ningún límite. Y sientes una expansión en todo tu ser, en tu mente, en tu conciencia, en toda tu esencia. Es como una expansión, como si estuvieras en todos lados a la vez, sin ningún límite, sin límite alguno. Y empiezas a reconocer, esto realmente es lo que yo soy. Yo soy la conciencia. Yo soy la presencia de Dios en mí. Yo soy la conciencia. Y ahora vivo de acuerdo a la conciencia que es realmente mi esencia. Y la conciencia rige ahora mi vida sin que nada ni nadie la nuble, la estorbe, la limite o la nulifique. La conciencia prevalece en todo y vivo de acuerdo a la conciencia. Yo soy la conciencia. Realmente ahora lo reconozco porque puedo ver mi esencia. Y empezamos a ver cómo esa luz radiante y brillante se hace más intensa, más fuerte. Y todo lo llena. Maravillosamente todo lo llena. Nos sentimos libres, ligeros, felices, plenos y agradecemos. Gracias Dios, porque en este momento me experimento en la conciencia plena. Gracias Dios, porque en este momento soy libre de mí mismo, del instinto. Gracias Dios, porque rijo o vivo mi vida de acuerdo a la conciencia. Gracias porque siempre me provees y me das lo mejor al punto que el instinto no tiene que estar a la defensiva. Y en este momento cada vez somos más conscientes de la conciencia, valga la redundancia. Y sentimos la unidad, vivimos en la unidad, somos conscientes de la unidad. Y a partir de este momento, de este instante, la conciencia rige nuestra vida y nos muestra la unidad, nos muestra la verdad. Gracias Dios, porque así es. Hecho está. Respiramos profundamente y abrimos nuestros ojos. Espero que nos estemos sintiendo más libres, más ligeros, más plenos, sin miedos, sin situaciones de qué preocuparse, sin estar a la defensiva ante la vida y que definitivamente la conciencia prevalezca antes que todo. Por favor, inviten más gente a que participen. No cuesta nada, una hora de su tiempo o menos, estar frente a un televisor, frente a un teléfono, una tablet, compartiendo con nosotros estos momentos. No cuesta nada y recuerden, transforma y cambia significativamente tu vida y la vida de los demás. Da al ser humano la oportunidad de oro, la oportunidad de una trascendencia, de una mayor conciencia. Nos estamos convirtiendo en un homo consciensus, dejar de ser un homo sapiens sapiens, uno que piensa por uno que es consciente. Si tú ya eres de esos, no te pierdas cada vez la oportunidad que tenemos de compartir.